Glory be to God. Gloria sea a Dios. The title of the message this afternoon is The Glory of God is to Fill the Earth. El título de la clase de esta tarde es La gloria de Dios deberá llenar la tierra. And this message was put in my heart after I returned from a South American trip, either in 2011 or 12, but on one of the earlier trips to South America with Brother Alberto, I came home and wrote this teaching. Este mensaje lo recibí en mi corazón una vez que llegué de Latinoamérica con el apóstol Alberto Flores en el 2013 y llegó a mi corazón. So have that in mind, that I'm sharing out of a real life situation where I saw needs, where I saw what has to happen in the restoration of the church to make the gospel fully effective in Latin America. Y fue lo que produjo en mi corazón que produjese este mensaje por las cosas y las necesidades que había allí en Latinoamérica. So I want to share with you from Matthew 9, 37, 38. Así que quiero compartirles de Mateo 9, 37 al 38. In the context, Jesus had been moving among the people of God in Israel. En el contexto, el Señor Jesús se estaba moviendo dentro del pueblo de Israel. He'd been preaching the gospel and teaching in their synagogues. Estaba predicando y enseñando en las sinagogas. He'd been healing the sick, sanando a los enfermos, casting out devils. echando fuera demonios. And he said he found the people of God to be like sheep without a shepherd. Y dijo que encontró al pueblo como ovejas sin pastor. They were not being fed the word. No eran alimentados por la palabra. They were suffering from oppression and sickness. Estaba sufriendo de opresión y enfermedades. And there were no shepherds. Y no había pastores. And Jesus said in verse 37 and 38, Y luego dijo Jesús en los versículos 37 y 38, the harvest is plentiful, but the workers are few. La cosecha está lista, pero hacen falta recolectores. Pray the Lord of the harvest that he raise up workers for the harvest. Y rogad al Señor de la mies para que levanten. Yes, raise up workers for the harvest. Sí, So para que levantes obreros, sí. And in the context of Matthew 9, 37 and 38, Y en el contexto de Mateo 9, 37, 38, in the next verse, chapter 10, verse 1, y luego en el siguiente capítulo 10, versículo 1, Jesus appointed the 12 and sent them out. Jesús nombró a los 12 y los envió. So what was Jesus' answer to the needs of God's people at that stage? Entonces, ¿cuál era la respuesta de Jesús hacia las necesidades del pueblo en esta época? They were scattered, Estaban desordenados, they were sick, estaban they were enfermos, oppressed by demons. estaban poseídos por demonios. Jesus' answer was to raise up apostles and send them out. Así que Jesús levantó apóstoles y los envió. And it's the same today. Y es lo mismo hoy día. Jesus is raising up apostles Jesús se encuentra levantando apóstoles and sending them out to the nations y los envía a las naciones to call the church back to the Word of God, para llevar a la iglesia de regreso a la palabra de Dios, to teach the oracles of God, para enseñarle los oráculos de Dios, to bring the pure Word of God. para llevar la palabra pura de Dios. And this is a big challenge. Y este es un gran reto. The other thing that we found to be a challenge in Latin America, Lo otro que encontramos como un reto en Latinoamérica, and we're going back about 9 years now, 8 or 9 years, y ahora voy de regreso más o menos a unos 8 o 9 años, that many of the local ministers were wary of, quote, apostles. así que encontré que los ministros estaban preocupados de los que se llamaban a sí mismos apóstoles, Because, quote, apostles had come through porque a los apóstoles, entre comillas, que llegaban, saying, you're to join my ministry, le decían, te unes a mi ministerio, you're to pay your tithes to me, me pagas los diezmos a mí, and not teaching the pure word, but still teaching funny things. y aún seguían sin enseñar la palabra correcta, sino cosas fuera de todo contexto, And promoting networks y promoviendo las redes rather than building up the body of Christ according to the scriptures. en vez de edificar el cuerpo de Cristo de acuerdo con las escrituras. We ministered in a Saturday seminar in one place,
Estuvimos ministrando un sábado en un seminario and on en algún lugar. the way back to our accommodation, our host pastor who'd arranged the visit said to us, Así que cuando llegamos a la casa del pastor que nos estaba alojando, he said, "You were well received." ustedes son bien recibidos. And he gave us 5 reasons why we were well received. Y nos dio 5 razones por las cuales éramos bien recibidos. And I call these the marks of a true apostle. Y yo a esto lo llamé las marcas de un verdadero apóstol. There are 5 of them. Son 5 de ellas. Number 1, true apostles speak the pure word of God. Entonces, número 1, los verdaderos apóstoles hablan la palabra pura de Dios. True apostles speak the pure word of God. Los verdaderos apóstoles hablan la verdadera palabra de Dios. Number 2, true apostles make no demands, including with finance. Número 2, los verdaderos apóstoles no hacen ningún reclamo, incluyendo el aspecto financiero. Our testimony is Nuestro testimonio consiste that we do everything freely. que hacemos nosotros todos gratis. We release books and manuals and DVDs and teaching things into the body of Christ worldwide. Entregamos manuales, DVDs y otro tipo de publicaciones en todo el mundo de manera gratuita. And because we do it freely, Porque lo hacemos de manera gratis, God keeps enabling us to do it. entonces Dios nos permite y nos capacita para seguir haciéndolo. Number 3, the mark of a true apostle, Número 3, la característica de un verdadero apóstol not asking the pastors and churches to join our ministry. consiste en no pedirle a los ministros que se unan a nuestro ministerio. Because we offer our ministry freely to build up the body of Que Christ. nosotros ofrecemos nuestro ministerio de manera gratuita al cuerpo de Cristo. We're not trying to build our ministry. Nosotros estamos intentando edificar nuestro propio ministerio. Number 4, Número 4, a true apostle walks in humility. los verdaderos apóstoles caminan en humildad. And number 5, Y número 5, the apostle mixes easily with local pastors and brethren. y los verdaderos apóstoles se mezclan fácilmente con los pastores y el pueblo. Not putting oneself above others. No pone a algunos sobre los otros. Hallelujah. So that's what our host said to us. Eso fue lo que nos dijo nuestro hospedador allí, nuestro anfitrión. That the reason we're well received because we had those 5 marks of who we were. Esa era la razón por la que nos recibían, porque teníamos claras esas 5 características As apostles of Jesus Christ. como apóstoles de Jesús Cristo. So true apostles are needed everywhere. Así que en todas partes se necesitan verdaderos apóstoles. And even though there's some negativity in some nations about apostolic ministry, Y a pesar de que hay algunas negativas en algunas naciones en cuanto a los apóstoles, we see the need of true apostles and apostolic ministers going out to every town and city in every nation. así que vemos la necesidad de que hayan verdaderos apóstoles que puedan ir a todas las regiones y a todas las naciones To share with them the hope of the gospel. para compartir con ellos la esperanza del evangelio. We need to make it clear that as apostles, we're not asking men to join our network. Porque hacemos claro que no estamos tratando de que se unan a nuestra red We're apostólica. not asking brethren to support us financially. Ni tampoco les pedimos que nos apoyen financieramente. But it's amazing, people always want to support us financially. Pero asombrosamente hay muchas personas que quieren financiarnos. So we always have enough. Así que siempre tenemos suficiente. Praise the Lord. Gloria a Dios. So the laborers are few, Así que los obreros son pocos. and worldwide the laborers are few. Y en todo el mundo los obreros son pocos. So many who are ministers in the churches Así que muchos de los que administran en las iglesias are not preaching and teaching the apostles' doctrine. no están predicando ni enseñando la doctrina de los They're apóstoles. not preaching the kingdom of God. No predican el reino de Dios. They're not teaching the things concerning the Lord Jesus Christ. No enseñan las cosas concernientes al Señor Jesús Cristo. So they're not sowing the seed of true hope Así of the que- gospel. Así que ellos realmente no están sembrando la verdadera semilla del verdadero apóstol. Many have never heard the doctrine of sonship, the doctrine of the inheritance of sons.
Muchos no han oído ni siquiera la doctrina de la herencia, los hijos, la adopción y los hijos que heredan. So they're looking for an inheritance in worldly terms, Así que ellos buscan la herencia en términos del mundo, not the inheritance that God has for us. no la herencia que Dios tiene para nosotros. For many ministers, Para muchos ministros, they think their inheritance is their land and their buildings and the sanctuary they've built. y creen que su herencia son los edificios, el santuario que edifican. And of course, with the COVID lockdowns in this year of 2020, Y sobre todo en estos tiempos en el año 2020, most of those big buildings have been empty muchos de estos edificios se encuentran vacíos. for 6 months and more now. Durante 6 meses no ha habido nadie. And somewhere, I don't know which nation state it was, but they've allowed church meetings up to 70 people. Y en algunos de los lugares donde he estado solo permiten solo hasta 70 personas. So what does the mega church meeting do? 70 people in one service only. Entonces, ¿qué sucede con estas circunstancias donde solamente hay unas 70 personas So asistiendo? things have been shaken in 2020. Así que las cosas han sido sacudidas en el 2020. And only that which is unshakable will remain. Entonces, todas aquellas que no son insacudibles son las que permanecen. I'm not wishing for the downfall of any church, of course not. Yo lo estoy, por supuesto, en esa misma dirección. But I am wishing Pero deseo for the church to come back to the biblical reality. que la iglesia regrese a la realidad bíblica. For the gospel of the kingdom of God. Por el The gospel of the kingdom of God. evangelio del reino de Dios. And the name of Jesus Christ Y el nombre de Jesús Cristo. to be preached everywhere. Que sea predicado en todas partes. The laborers are few. Los obreros son pocos. There's a great need of apostles and apostolic teachers. Hay necesidad de apóstoles, de predicadores y de maestros apostólicos. There's a great need for fathers in the faith. Hay mucha necesidad de padres en la fe. For ministers who walk in the revelation of the Word of God. Por ministros que caminen en la revelación de la palabra de Dios. Ministers who are clear about God's eternal purpose. Ministros que tengan la claridad acerca de los propósitos de Dios. And according to Ephesians 3:11, God has already accomplished his eternal purpose in Jesus Christ. Y de acuerdo a Efesios 3:11, Dios está logrando esto en Jesús Cristo. Hallelujah. God has already accomplished his eternal purpose. Así que Dios ya ha obtenido su propósito eterno. According to Ephesians 3:10, we need the revelation of the manifold wisdom of God. Así que de acuerdo con Efesios 10 necesitamos la revelación de las inescrutables riquezas de Cristo. And through the knowledge of that wisdom, Y en el conocimiento de esa sabiduría, we're to make it known to the principalities and powers in the heavenlies. para hacerlo conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. The manifold wisdom of God fleshed out in his church Así que la multiforme sabiduría de Dios fresca en la iglesia will bring down principalities and powers. derribará principados y potestades. Will displace principalities and Los powers desplazará. in the heavenly realm. Los desplazará en los lugares celestiales. And the knowledge En el conocimiento of the Lord Jesus del Christ, Señor Jesús Cristo. the unsearchable riches of Messiah, Las inescrutables riquezas de el Mesías will be serán made known through the church conocidas a través de la iglesia to the principalities and powers in the a los heavenlies. principados y potestades en los lugares celestiales. Hallelujah. Ephesians 3:8, Paul said he was given grace to preach among the Gentiles. Efesios 3:8, Pablo dice que nos ha dado la gracia para predicar entre los gentiles The unsearchable riches of Christ. las inescrutables riquezas de Cristo. My brother, my sister, do you know the unsearchable riches of Christ? Mis hermanos, mis hermanas, ¿conocen ustedes las inescrutables riquezas de Cristo? Can God send you forth to preach and teach the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ? ¿Puede el Señor enviarlos a enseñar lo concerniente al Señor Jesús el Cristo? Paul says in Ephesians 3:9 that he's preaching this unsearchable riches, these unsearchable riches of Christ. Pablo dice en Efesios 3,
4:9, que el Señor lo envía a predicar las riquezas inescrutables de Cristo, to make all the saints see para que todos los santos puedan ver what is the fellowship of the mystery. cuál es la comunión del misterio. There's a fellowship Hay una comunión much higher, más alta, much deeper mucho más profunda, for us all to come into. para la cual nosotros debemos ir. It's through hearing and knowing the unsearchable riches of Christ Es oír y conocer las inescrutables riquezas de Cristo. that we start walking in the knowledge of the mystery, Como podemos caminar en el conocimiento del misterio and we enjoy the fellowship of the mystery. y gozarnos de la comunión del misterio. Generally, we are ignorant of Christ. Generalmente ignoramos lo concerniente a Cristo. We've combined the title Christ with the name Jesus. Combinamos el título de Cristo con el nombre Jesús. And so we just refer to Jesus Christ. Y de esta manera entonces nos referimos a Jesús Cristo. And our Spanish brothers have gone even further and they've just made one word of Jesucristo. Y aún los hermanos hispanohablantes convierten el nombre en uno solo, Jesucristo. But it's the same as in the English Pero es lo mismo que en inglés and in most languages. y en la mayor parte de los idiomas. Jesus has become known as Jesus Christ, Jesús es conocido como Jesucristo, the Savior. el Salvador. But he's not become known as the Christ. Pero no ha llegado a ser conocido como el Cristo. We've just tacked that name on to the name Jesus and made a single name, Jesus Christ. Así que convertimos esos nombres en uno solo, Jesús Cristo. But the name of the Son who was born to Mary was to be called Jesus. Pero el hijo nacido de María, su nombre debió ser llamado Jesús. And that Jesus is the Christ. Y ese Jesús es el Cristo. Amen. I want you to know that the title Savior Quiero decirles que el título Salvador is used 24 times in the New Testament. solo se utiliza solo 24 veces en el Nuevo Testamento. And 7 of those times that title is referring to God. Y en 7 de esas ocasiones ese título se refiere a Dios. That God is our Savior. Pues Dios es nuestro Salvador. So only 17 times in the New Testament Así solo 17 ocasiones en el Nuevo Testamento is Jesus referred to as Jesus the Savior. se refiere a Jesús como Jesús el Salvador. But more than 550 times Pero más de 550 veces he's referred to as the Christ. a él se refiere a él como el Cristo. Sometimes as Lord Jesus Christ. Algunas veces el Señor Jesús Cristo. Other times just Jesus Christ. En otras ocasiones solo Jesús Cristo. Sometimes as Christ Jesus. Algunas veces como Cristo Jesús. And sometimes simply as Christ. Y algunas veces solamente o simplemente Cristo. So if the title Christ comes up 550 plus times, Si el título Cristo se utiliza más de 500 veces, we should be able to preach Christ. debemos poder predicar a Cristo. And according to Paul in Colossians chapter 1 Y de acuerdo con Pablo en Colosenses capítulo 1, and verse 28, versículo 28, he says, él dice, him we preach. a él predicamos. But the verse before is referred to Christ. Pero el versículo anterior se refiere a Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza. Him we preach. El que predicamos. We're not talking about Jesus in this as the Savior in this part of the Scripture. Nosotros no nos referimos a Jesús como el Cristo en esta parte de la Escritura. We're talking about Christ. Estamos hablando acerca de Cristo. So we're to preach the mystery of Christ. O sea que predicamos el misterio de Cristo. That God was in Christ reconciling the world to himself. Así que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. That the fullness of the Godhead dwelt bodily in Christ. Que la plenitud de la deidad habitara plenamente en Cristo. So we need to preach Jesus the Christ. Así que necesitamos predicar a Cristo, a Jesús como el Cristo. In Acts chapter 2 verses 22 to 26, En Hechos 2 del
del 22 al 25, You got it all? Acts 2. Yeah, 22 to 36. Yeah. Peter is doing a marvelous job preaching Jesus the Christ. Pablo se encontraba haciendo un maravilloso trabajo predicando a Jesús como el Cristo, Proving from the scriptures probando desde las escrituras and from the testimony he had of Jesus himself y el testimonio que él mismo tenía de Jesús, that Jesus is the Christ. que Jesús era el Cristo, He's the anointed one promised in the Old Testament scriptures. que él es el que había sido prometido en el Antiguo Testamento. And the final thing that Peter said in that recorded part of the sermon Y lo que Pedro dice en esa parte de su predicación, de su discurso, because he carried on with many more words after that. porque él siguió con muchas palabras después, But in verse 36 he said, pero en el versículo 37 dice: "Let the house of Israel know for sure sepa la casa de Israel that this Jesus whom you crucified, que aquel Cristo que vosotros habéis crucificado, God has made him both Lord and Christ." Dios lo ha hecho Cristo y Señor. So he is the Lord Jesus the Christ. Entonces Él es el Señor Jesús, el Cristo. Jesus is the Lord, Jesús es el Señor, Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. We need to preach Jesus as the Lord. Tenemos que predicar a Jesús como el Señor. In the Old Testament, Yahweh was the Lord. En el Antiguo Testamento, Yahvé era el Señor. But in the New Testament, God has made this Jesus Lord. Pero en el Nuevo Testamento, Dios hizo a este Cristo Señor. Powerfully confirmed in Philippians 2, 9 to 11. Y luego en Filipenses, Pablo afirma en Filipenses 2:9, It says, "Therefore God has highly exalted him por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo and given him the name, y le dio un nombre, which is above every name. sobre todo nombre. The name is Jesus, Su nombre es Jesús. that every knee shall bow Y toda rodilla se and doblará every tongue confess y toda lengua confesará that Jesus the Christ is Lord, que Jesús el Cristo es el Señor, to the glory of God the para Father." la gloria de Dios el Padre. Jesus is the Lord, Jesús es el Señor, Jesus is the Messiah, the Christ. Jesús es el Mesías, el Padre, Amen. el Cristo. Hallelujah. When Paul, first of all, in Acts chapter 5, verse 42, Primero que todo, en Hechos, Acts 5:42, en Hechos 5:42, after the apostles had been released from prison, después que los apóstoles habían sido liberados de la cárcel, having been accused of filling Jerusalem with this doctrine of Jesus Christ, acusados de haber llenado a Jerusalén de esta doctrina de Jesús, de Cristo, having been beaten with sticks, habiendo sido golpeados con látigos, the Bible says they actually went away rejoicing dice en la Biblia que ellos salieron gozosos that they'd been privileged to suffer for Jesus. por haber tenido el privilegio de haber sufrido por Cristo. And what did they do? ¿Y qué hicieron? Daily in the temple Y diariamente en el templo and in every house, y por las casas they did not cease teaching and preaching Jesus the no Christ. cesaban de predicar y enseñar a Jesús el Cristo. Hallelujah. Now then in Acts chapter 9, Luego en Hechos 9, after Saul of Tarsus had seen the Lord and was converted, después de que Saulo de Tarso había tenido un encuentro con el Señor y se convirtió then he was healed, baptized in water and filled with the Holy Spirit, y fue bautizado y lleno del Espíritu Santo, what did he do? ¿qué hizo? Chapter 9 Capítulo 9, and verse 20. versículo 9. He went and 20. preached Christ in the scriptures. In the synagogues. He went and preached Christ in the synagogues. Fue y predicó a Cristo, a Jesús Cristo en la sinagoga, That he is the Son of God. que era el Hijo de Dios. That's Acts 9:20. Eso es lo que encuentra en Hechos 9:20. And then in verse 22, Y luego en el versículo he was 22 proving that this Jesus is the Christ. probó que este Jesús era el Cristo. Hallelujah. We need to see the restoration of apostolic preaching and teaching. Amen. Así que necesitamos ver la restauración de la predicación y enseñanza del Cristo. Amén. So coming back to Paul's words in Acts 3, verse 8 and 8 to 11 again. Así que regresemos y veamos a Hechos 3, 3, verse 8 to 11. de versículos 3 del 8 al 11. Paul says he was graced by God to preach the unsearchable riches of Messiah. Efesios. What did I say? Efesios. Acts. Sorry.
Anyway, you don't need it. You know it. Ephesians 3:8-11 is the passage. Y a Efesios 3:8 Yeah. al 11. And Paul is testifying that he received grace from God to preach the unsearchable riches of Messiah. Y Pablo confesaba que había recibido la gracia para predicar las inescrutables riquezas de Jesús Cristo. And he wanted all the saints to come into this fellowship of the mystery. Y quería que deseaba que todos los santos llegaran a la comunión de este misterio. Because Paul knew that if this would happen, Porque Pablo sabía que si esto sucedía, the church would start to experience great victory in the whole cosmic realm. la iglesia comenzaría a tener victoria en todo la atmósfera cósmica. You see, the church is God's instrument to bring victory in the universe. Así que la iglesia es el instrumento que utiliza el Señor para que haya una victoria en el universo. Christ already has the victory. Ya Él tiene la victoria. Jesus Christ fulfilled the eternal purpose of God by coming to this earth, dying on the cross, and rising again. Así que ya Él tuvo la victoria mediante el hecho de morir en la cruz y de resucitar. But now Jesus is raising up his church full of the knowledge of Christ. Ahora Él está edificando su iglesia con el conocimiento total de Cristo, Able to make known that revelational knowledge to the principalities and powers. para que habilitándola para hacer Aleluya. que los poderes, las potestades y los poderes conozcan esta dimensión. We're living in the days of great expectation Así que vivimos en días de gran expectativa. that the greatest revival imaginable Los más grandes y inimaginables avivamientos, but still largely unimaginable, pero siguen aún sin poder ser imaginados, is about to sweep the earth. para que llene toda la tierra. Many years ago, when I was young in the apostolic and starting to move among the nations, Algunos años atrás, mientras yo comenzaba en este mover de lo apostólico en las naciones, there was an elderly brother in our home base here in Toowoomba, Australia, había un varón aquí en nuestra base en Toowoomba, Australia, with a wonderful prophetic gift. con un maravilloso don profético. He was drawn to come and join us because of me being an apostle and preaching and teaching apostolically. Y él fue movido a unirse a nosotros porque yo enseñaba y predicaba lo apostólico. And he said, Paul, Y me dijo, Paul, the apostolic will belt the globe. me dijo, lo apostólico cubrirá el globo. In other words, the whole earth will come under the teaching and preaching of the apostolic word. En otras palabras, lo apostólico sería predicado en todas las naciones, I believed he was speaking the todo truth el to me. universo. Y yo creo que él me estaba diciendo la verdad. As every time we went out on a trip, Así que siempre que salíamos de viaje we'd come home and visit Brother Bill, y regresábamos a casa y visitábamos al hermano Bill, and he was becoming more frail and was living in a nursing home. y cada vez se hacía más frágil en la casa de ancianos donde vivía. But we'd come home from Latin America, Y cuando regresamos a casa de un viaje a Latinoamérica, Brother Bill, hermano Bill, we've been to Chile, hemos estado en we've Chile, been to Peru, hemos estado en Perú, we've been to Ecuador, hemos estado en we've Ecuador, been to Colombia. hemos estado en Colombia. Then next time we come back and say, Brother Bill, Y luego la próxima vez que regresamos le dijimos, hermano Bill, we've been to Chile again, fuimos a to Chile, to Argentina, nuevamente, a Argentina, to Brazil, a Brasil, and we're still going. y seguimos yendo. Because, Brother Bill, the apostolic is starting to belt the globe. Hermano Bill, porque lo apostólico ha comenzado a cubrir el orbe. Amen. Amén. You know, some prophetic words, you don't even remember them. Y alguna palabra profética que no nos acordamos. Doesn't mean it was not a genuine word, No significaba que era una palabra genuina, but some prophetic words pero alguna palabra profética guide our future. guió nuestro futuro. And when Brother Bill shared that with me early in this century, Durante este siglo estuve comentando con el hermano Bill, I knew it was a word from God. sabía que era una palabra de parte de Dios And we could faithfully work in that word. y podíamos
funcionar en esa palabra. that the apostolic would belt the globe, Que go right around the world. cerraría el globo right around the world. alrededor del mundo. Amen. Amén. So about 3 years ago, Así que hace 3 años, a brother from South Africa un hermano de Sudáfrica contacted me and said, I have an open door into Russia. que el Señor había abierto puertas en Rusia And I've been there on mission a number of times. y había estado en misiones algún número de veces. This man is a prophet. Este hombre es un profeta. And he said, God's put on my heart Dios puso en mi corazón that I need to introduce apostolic teaching into Russia. que necesita que introduzca lo apostólico en Rusia. Can I use your manuals and get them translated into Russian? Puedo utilizar tus manuales y traducirlos al ruso. Now, for a number of reasons, including this year, the COVID-19 thing, Y por algún número de razones, incluyendo este mismo año, he has not been able to move on that. no ha podido moverse en esa dirección. But what a marvelous proposal. Pero qué maravilloso propósito. Brother Paul, can I use your manuals to have them translated into Russia so we can get the apostolic teaching into Russia? Hermano Paul, ¿será que podré traducir tus manuales en ruso para llevarlo apostólico a Rusia? Amen. So coming to know the mystery. Así, llegar a conocer el misterio. Let's read something of Paul's prayer for us in Colossians chapter 2. Veamos algo de lo que cómo Pablo ora por nosotros en Colosenses 2. Yes. Paul, verses 1 to 3 is the context. El contexto se encuentra en 1 y 3. Paul, I'll get you to read, chapter 2, sorry, what am I doing? Yeah. Read verse 1 for us, please, Alberto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Número 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Yes, and one more. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. Coming to know the mystery. Llegar a conocer el misterio. Paul had a vision. Pablo tuvo una visión. Paul had a conviction in his heart Pablo tuvo una convicción en su corazón. that the apostolic was to belt the globe. Que lo apostólico iría a cubrir el mundo. And so he said, I want you to know what a conflict I have in my heart. Así que dijo, quiero que sepa cuál es el conflicto que tengo en mi corazón. A great conflict. Un gran conflicto. He says, I've made a lot of effort to write this letter. Y dice, he hecho un gran esfuerzo para escribir esta carta. And I'm sending it to Colossae first. Y se los envío primero a los colosenses But make sure it gets to Laodicea. para que se aseguren y llegue hasta la Odisea. Because the apostolic teaching has to reach every town, every city. Porque la doctrina apostólica debe de llegar a toda ciudad, a toda región. Hallelujah. The glory of God is to fill the earth. La gloria de Dios debe llenar la tierra. So this is one of Paul's really heavy prayers. Así que esto es realmente lo que Pablo tenía en sus oraciones. It's almost too much to read it. Es mucho de que leer. That our hearts may be encouraged together, knit together in love, Que nuestros corazones lleguen a unirse, a estar unidos en amor, attaining to all the riches para que contenga todas las riquezas, of the full assurance of understanding, de todo el pleno entendimiento, to the knowledge of the mystery, del conocimiento del misterio, the mystery of God, el misterio de Dios, both of Father and of Christ. el del Padre y de Cristo. And in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Así que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Can you handle it? You're still on your feet?
puede haven't fallen manejar off your esto, chair. todavía sigue de pie. Because Paul is praying for us. Así que Pablo ora por That we may nosotros, be encouraged. que nosotros seamos That we may motivados, be knit together in love. que seamos unidos en amor, That we may attain to all the riches of the full assurance podemos alcanzar todas las of riquezas understanding de la to the comprensión, knowledge of the mystery. del conocimiento del misterio. Wow. Mm. Oh, wow. We're to come to know and understand the mystery of God, Que llegamos a entender el misterio de Dios, the mystery of Father and of Christ. el misterio de Dios y el Padre. And we're to come to know that all treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. Y que lleguemos a conocer todos los tesoros escondidos en Cristo. In 1 John 1:3, En Primera de Juan capítulo 3, John says, truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. realmente nuestro amor es con el Padre y con nuestro Señor Jesús Cristo. Do you know the fellowship of the Father and his ¿Conoces la Son, Jesus comunión del Christ? Padre And his Son, Jesus Christ? y su Hijo Jesús Cristo? The mystery is known by revelation. El misterio se conoce por revelación. In Ephesians 1:17, En Efesios 1:17, Paul prays that God would grant us Pablo ora porque Dios nos garantice the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. el espíritu del conocimiento y la revelación en Él. The knowledge of who? ¿El conocimiento de quién? The knowledge of Jesus Christ. El conocimiento de Jesús Cristo. Hallelujah. You know, when Elijah was leaving the earth Así que, ¿sabe cuando Elías dejaba la tierra? in 1 Kings 2? 2 Kings chapter 2. En Segundo de Reyes capítulo 17, You know, he's trying to shake Elisha off. You stay there, you stay there, you stay there. él trataba de apartar a Eliseo. No, quédate allí, quédate allí, quédate allí. Elisha would not let Elijah go. Eliseo no dejó partir a Elías. Finally, he crossed the Jordan with Elijah. Finalmente cruzó el Jordán. That represents he cut off everything of his past that might hold him back and said, Elijah, can you now see that I'm not leaving you? O sea, era para significar al hecho de atravesar el Jordán que no lo iba a Elías, no te voy a dejar. If I have to hang on to your ankle, I'm hanging on. Así que si me tengo que hacer de tu tobillo, lo voy a hacer. You're not going anywhere unless you bless me. No irás a ninguna parte a menos que me bendigas. Sounds a bit like Jacob, doesn't it? Se parece un poco a And the man from heaven. Jacob y al varón que vino del cielo. And what did Elijah say to this young man? ¿Y qué le dijo Elías a este joven? He said, if you see me when I go, you'll have your request. Entonces le dijo, si ves cuando parta, tendrás lo que deseas. Paul says that you'd all come to see what is the fellowship of the mystery. Así que Pablo llega a pedirnos que veamos la comunión del misterio. The fellowship of the mystery. La comunión del misterio. Whereby God God has hidden this mystery in creation. Así que Dios tiene escondido esto en la creación. God who created all things through Jesus Christ. Dios que creó todas las cosas a través de Jesús Cristo He's hidden this mystery. ha escondido este misterio. So we're searching for it. Así que lo buscamos. We join the Freemasons. Así que nos unimos It's not there. a los masones. No We está allí. do some witchcraft. It's not there. Vamos a la brujería. No We está join allí. another secret society. Vamos a otra It's not there. ciudad secreta. No está Because the allí. knowledge of the mystery is the knowledge of Jesus Christ, and God hid it in creation for his faithful ones to discover. Así que Dios lo escondió en Jesucristo para que solo sus fieles pudieran descubrirlo. And Paul says that you may see the fellowship of the mystery. Y Pablo dice para que podáis ver la comunión del misterio. Comes by revelation. Viene por You know, revelación. when God was appointing Jeremiah to be a prophet, Así cuando Dios se encontraba nombrando a Jeremías como profeta, he says, Jeremiah, what do you see? le preguntó a Jeremías, ¿qué ves? Jeremiah was trying to get out of it. Así que Jeremías trató. You know, he said, I'm just a youth. Tú eres solo- Go get somebody else, God. yo solo soy un niño, llama a otro. But God, you know, gave him a bit of the strap and he settled down. Pero Jesús, A little bit of discipline here, Jeremiah. Sentado, Stop giving me lip. Just listen, son. digo, cálmate, Jeremías, solo And so escucha. Jeremiah did settle down. Así que Jeremías se And calmó. then God says, what do you see, Jeremiah?
y le preguntó a Jeremías, ¿qué ves? See, there was a test now Veo un texto ahora to see whether Jeremiah could handle this prophetic mantle. para que Jeremías pudiera manejar este verbo. What do you see, Jeremiah? ¿Qué ves, Jeremías? He wasn't talking about natural seeing. Él no se estaba refiriendo a cosas And if naturales. you read that chapter 1 of Jeremiah, he saw two things in a row. Así que si usted lee Jeremías 1, te dará cuenta que él encontró dos cosas. So God said, good, you passed the test. Así que Dios le dijo, You está go, bien, you Jeremías, go into the pasaste el ministry. examen. You go into the ministry. Puedes salir al ministerio. What do you see? ¿Qué ves? Paul prays for us to receive the spirit of wisdom and revelation Así que Pablo ora para que nosotros recibamos sabiduría y revelación in the knowledge of him. en el conocimiento de Amen. él. So there is a wisdom for the mature. Así que hay una sabiduría para los 1 maduros. Corinthians chapter 2, Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verse 6. versículo 5. Please read, Alberto, when you've got it. 1 Corinthians 2:6. Versículo 6, Primera de Corintios 2, 6. 6, yeah. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. So Paul says there is a wisdom for the mature. Así que Pablo dice que hay sabiduría para aquellos que son maduros. This is not for new converts. Esto no es para los nuevos convertidos. This is not for the young disciples, No es para discípulos but those jóvenes, coming to maturity. sino para los que han llegado a la madurez. Now we can begin to share the wisdom. Ahora podemos comenzar a compartir la sabiduría. But it's not the wisdom of this age. Still in verse 6, it's not the wisdom of this age, Pero no es la sabiduría de este siglo, nor the rulers of this age who are coming to nothing. ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verse 7, Versículo 7. but we speak the wisdom of God in a mystery. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. The hidden wisdom which God ordained before the ages, La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. which God ordained before the ages Que Dios ordenó antes de los siglos for our glory. para nuestra gloria. There is a wisdom Hay una sabiduría that God wants to impart to his saints que Dios quiere impartir a sus santos. who've come to some age of maturity Pero cuando lleguen a la edad de la to madurez, be able to receive the wisdom of God, que puedan recibir la sabiduría de parte de Dios. even the secret wisdom. Aún la sabiduría secreta. The Bible calls the secret wisdom of God a mystery. La Biblia llama a esto misterio. And Paul says there's a wisdom for the mature. It's the mystery of God being revealed. Así que dice que hay sabiduría para los maduros. Es el misterio escondido. And it's revealed for a purpose, Y se revela para un propósito. so that we can begin to walk in the glory. Para el caminar en la gloria. This wisdom was ordained before the ages. Así que esta gloria fue ordenada antes de los siglos. For our glory, Paul says. Para nuestra gloria, dice Pablo. So the church doesn't naturally grow into maturity. Para la iglesia que naturalmente crece en la madurez. The church naturally just grows every which way. Así que la iglesia en lo natural se dispersa, se pierde su rumbo. The church in the natural is all out of shape, Así que la iglesia en lo natural es solo espectáculo. all divided up into many, many different churches, belief systems, eschatologies, theologies, etc. Así que solo encontramos escatologías y doctrinas, etcétera. Yeah, eschatologies, theologies, all of them. Escatología, teología y todas esas Yeah. cosas. But there remains a wisdom. Pero permanece la sabiduría. It's the wisdom which God ordained Es la sabiduría que Dios ordenó before the ages antes de los siglos for our glory. para nuestra gloria. Verse 9, this wisdom eye has not seen, Dice el versículo 9, estas cosas no han sido vistas, nor ear heard, ni oídas, nor have entered into the heart of man. ni ha subido el corazón de hombre. The things which God has prepared Son las que Dios ha preparado for those who love him. para los que le aman. But God has revealed them to us through his Spirit. Pero Dios nos las revela a través de su Espíritu. So we come into the fellowship of the mystery. Así que llegamos a la comunión del misterio. We come to know the mystery, the hidden wisdom of God.
llegamos a conocer el misterio, la sabiduría escondida de parte de Dios. God ordained this wisdom before the ages Dios ordenó esta sabiduría antes de los siglos for our glory. para nuestra gloria. In the scriptures, En las escrituras, those who are mature are referred to as sons. aquellos que se refieren como maduros son los hijos. There's a special Greek word for son, Hay una palabra especial para hijos, and it's speaking of the son who has a father who will leave him the inheritance. y es aquel en que el padre le deja la herencia. And Jesus, in a sense, our father, died so he could leave us the inheritance. Y en ese sentido, Jesús como nuestro padre murió para dejarnos una herencia. In Hebrews chapter 2, verse 10, En Hebreos 2:10, the Bible says that God is bringing many sons to glory la Biblia dice que Dios lleva muchos hijos a la gloria. because Jesus Christ, our captain, Porque Jesús, el consumador, has been perfected through that which he suffered. lo ha perfeccionado a través de sus sufrimientos. So God is bringing many sons to glory. Así que Dios está llevando muchos hijos a la gloria. In fact, Galatians 4, verse 6 says Así que Gálatas 6:2-6 dice that we have received the Spirit of His Son into our hearts. que hemos recibido el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones como hijos. So all these little Christians running around, or big Christians running around on the earth, Así que todos esos cristianitos que andan por el mundo haciendo we've got the preguntas Son of God in us. no tienen el corazón We've got the Spirit of His Son in us. no tienen el corazón Hallelujah. en ellos. We've got the Spirit of His Son in us, Nosotros tenemos el corazón del Hijo en nosotros. whereby we shout, Abba, Father. Por lo que podemos gritar, Abba, Padre. When Jesus Christ became flesh Así que cuando Jesús se hizo carne and dwelt among us, y habitó entre nosotros, we beheld His glory. vimos su gloria, It was the glory of the only begotten of the Father, como la gloria del unigénito del Padre, full of grace and truth. lleno de gracia y verdad. Hebrews 1:3 says Hebreos 3:6 dice that Jesus the Son, que Jesús como Hijo he is the brightness of God's glory. es el brillo de su gloria, That God's glory was seen in Jesus the Son. que la gloria de Dios fue vista en Jesús su Hijo. And in Colossians 1:28, Y en Colosenses 1:28, Paul says that the role of the ministers Pablo dice que el papel de los ministros is to preach Christ, es predicar a Cristo, presenting every man and woman perfect in Christ. presentando a cada hombre y mujer perfectos en Cristo. That's the goal and the work all in one. Esa es la meta y el trabajo y la obra que todos queremos. And in Galatians 4:19, Y en Colosenses 4:19, Paul says to the Galatians Pablo le dice a los Gálatas, that I'm experiencing the pain of childbirth again for you así que él dice que experimenta dolores de parto until Christ is formed in you, hasta que Cristo sea formado en vosotros. not remaining as little children No que permaneciendo como who are being niños, tossed to and fro by false doctrine. que puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. But no, as your spiritual father, I'm in deep intercession for you that Christ be formed in you. Así que como vuestro Padre, estoy en una intercesión constante para que Cristo sea formado en vosotros. Hallelujah. In Genesis 2:25, En Génesis 2:25 the scripture says they were both naked, the man and his wife, dice las escrituras que ambos estaban desnudos, el varón y la mujer, but they were not ashamed. pero no tenían vergüenza. There no was a sentían covering in the vergüenza. garden. Estaban en el jardín. And then in Isaiah chapter 4 verse 5, Y luego en Isaías 4:5 the scripture says, then Yahweh will create above every dwelling place of Mount Zion. así que Yahvé Yahweh will create Yahvé creó above every dwelling place of Mount Zion sobre todo lugar de habitación en el monte de Sión and above her assemblies y sobre las asambleas a cloud and a smoke by day de una nube de día and the shining of a flaming fire by night. y el fuego de noche, For over all sobre todo the glory la gloria will be a covering. sería su cobertura.
So even as there's a covering in the garden for the man and the woman, Así que aún en el jardín había una cobertura para el hombre y la mujer. so now there's a covering for the corporate church Ahora esa cobertura es para la iglesia corporativa, to walk in the glory, para caminar en la gloria, to be covered by the glory. para ser cubierta por la gloria. Therefore we preach Christ, Por eso predicamos a Cristo, presenting every man and woman perfect in Christ. para presentar a hombre perfecto, a cada hombre perfecto en Cristo. A little point to help you understand the glory. Es un punto pequeño para que puedan entender lo que es la gloria. Glory is different to power. La gloria es diferente al poder. We've come through the Pentecostal charismatic revivals. Nosotros llegamos procedente de avivamientos carismáticos And they're all about power, y todo se trata de poder, and rightly so. siempre así. Because Jesus said, you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Porque Jesús mismo dijo que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre vosotros. Power to preach, Poder para predicar, power to heal, poder para sanar, power to cast out devils. poder para echar fuera demonios. But we want to come, Pero queremos llegar, where to go to? We want to come to the glory. queremos llegar a la gloria. We cannot stay at Pentecost. No podemos quedarnos en Pentecostés. That was only the second feast in the third month of the year. Esa era solo la segunda fiesta en el año. We needed to come to the third and greatest feast, which was in the seventh month. Así que nosotros tenemos que llegar a la tercera fiesta, que es la mayor, Because the final feast is as coming to the city of God, porque ella consiste en llegar a la ciudad de Dios, coming to Mount Zion, llegar al monte de Sion, coming to the heavenly Jerusalem. llegar a la Jerusalén, Hallelujah. Jerusalén espiritual. God created man, male and female, Dios creó al hombre, mujer y varón y mujer, so that through their children para que a través de sus and through hijos their children's children, y sobre los hijos de sus hijos, the knowledge of the glory of the eternal God el conocimiento de la gloria del Dios eterno would be seen in all the earth, fuera vista en toda la tierra, would fill the earth. llenara la tierra. The earth would be replenished. La tierra sería replaneada. The forces of evil would be fully subdued. Las fuerzas del infierno serían totalmente sojuzgadas. And God's people, the church, would rule and reign in the earth. Y la iglesia, el pueblo de Dios, gobernaría y reinaría en la tierra. For as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Entonces, The glory, the glory, the glory of Yahweh. Now singing in Spanish. la carta se trata que la gloria, solo Yeah. habrá en la tierra la gloria de Yahvé. La Yes. gloria de Yahvé solo se verá en la tierra. Yes, and we were quoting from, where are we quoting from? Got it? Numbers 14:21. Estamos. Números 14:21. Amen. Amén. So thank you. The knowledge of the glory of God will fill the earth as the waters cover the sea. There's no doubt about that. Gracias, no hay ninguna duda que el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. Make sure you stay under the covering. Así que asegúrense de que ustedes estén bajo la cubierta. Amen. Cobertura. Amen. Amén.